les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí en esto que es 7 a las 7 y estamos viendo lo que es el apóstol Juan. Wow. Este discípulo, sí, que lleva ese nombre, Juan. Y estoy aquí con mi pastor Freddy. Hola, pastor, gracias. Pastor Roberto Carlos, y pues continuamos. El día de ayer estuvimos viendo que Juan, junto con Jacobo, su hermano, se dedicaban a la pesca. Y tenían ahí según el Evangelio de Lucas, nos habla que eran socios con Pedro, con Simón Pedro. Así es. Sí, por medio del Evangelio según San Lucas, se sabe que entre Pedro, Juan y Jacobo tenían al menos establecida una sociedad de pesca. Como se detalla, eran compañeros o socios. Wow. Según Lucas 5, en el capítulo 5, del 6 al 10, nos habla la palabra, ¿verdad? Que Jesús estuvo en unas barcas ahí enseñando, y se le conoce como la pesca milagrosa, donde estuvieron pescando, y Jesús les dijo, vuelvan a ir y echen la red. Y Pedro decía, no, ¿cómo? Pues hemos estado toda la noche. Y Jesús dice, pues vayan. Y entonces fueron, hicieron, y Pedro se asombró tanto que cayó de rodillas y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero ahí estaba también Juan. Dice en el verso 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tan grande cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y es que él y sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Wow. Y fíjate cómo aquí nos muestra varias cosas, ¿no? Parte de lo que aprendimos ayer, de lo que estamos estudiando hoy. Eran hombres prósperos, es decir, no era, no sé cómo te lo imagines, pero no quiere decir que eran riquísimos. Ayer veíamos que decía que tenían sus jornaleros, es decir, tenían sus trabajadores, es decir, eran hombres empresarios, no sabemos si micro o macro, pero eran hombres exitosos. Y cómo nos hacía el paralelo, nos hacía pensar en aquel joven rico, porque también se dice, ¿no?, que el apóstol Juan era uno o probablemente el más joven de los discípulos de Jesucristo. Y el paralelismo con aquel joven rico que un día fue a los pies de Jesús, que le dijo, ¿qué hago? Pero fue demasiado lo que le pidieron y no decidió, o decidió más bien no seguir a Jesucristo, mientras que aquí es al revés, porque fíjate que en el versículo, finalizando el versículo 10 que tú estabas leyendo, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir que el Señor les ofreció algo que era diferente y ellos decidieron renunciar a su posición. Sus papás probablemente o seguramente los apoyaron, Salomé, ¿no? y Zebedeo, los apoyaron para que ellos siguieran a Jesucristo, y esto les cambió la vida. Y específicamente al apóstol o al discípulo Juan, de quien estamos hablando, pues lo transformó. Entonces eso nos hace reflexionar. Y el segundo punto que queremos marcarte el día de hoy es cómo a veces estamos buscando cómo alcanzar a otros, hablarles a muchos del Señor, y no nos damos cuenta que el Señor ya nos puso a nuestro alrededor, nuestros socios, como aquí en este caso, ¿no?, entre ellos, nuestra familia, ¿no? Porque también si revisamos la Escritura, pues nos hace ver que había cierta relación de familiaridad, ¿no? Veíamos cómo María, la mamá de Jesucristo, era hermana de Salomé, la mamá del apóstol Juan. Entonces, ellos eran primos, vamos a decirlo. Entonces, reflexionábamos y comentábamos cómo puede ser que nuestra familia, a nuestro alrededor, es nuestro primer campo, es donde Dios seguramente nos está poniendo para que vayamos tras Él, para que vayamos a estar en los asuntos de nuestro Padre y alcanzar ese conocimiento profundo, y Él nos haga pescadores, pero no solamente en lo material, sino en lo espiritual, que es lo que realmente vale. Sí, claro, y
Y no sé, pastor, si tenga ese versículo a donde podemos más o menos centrarnos en esto, que primeramente hay que ir a nuestra familia, lo que es Juan 19:25. Amén, sí. Ahí nos habla, justamente dice que obviamente estamos avanzando en la historia, pero cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dice? Estaban su madre, la hermana de su madre, es decir, está hablando de Salomé, estaban ahí, ¿cierto? Y pues ahí nos muestra esa familiaridad, volvemos a decirlo, la manera en que ellos siendo familia, el Señor permitió o usó esa cercanía, así que tú mira quién tienes alrededor en este día. Mira quién te ha estado hablando, quién ha estado hablando por ti o tú, por quién lo has estado haciendo, y tal vez ahí está ese primer ministerio donde tú puedes pues crecer el reino de Jesús aquí en la tierra. Sí, es algo tan importante lo que acaba de decir, pastor. A veces nosotros andamos buscando por fuera, ¿no? Y a veces Así nuestra es. familia pues está en oscuridad. Así es. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a Jesús, pues estamos ya llenándonos de esa luz, pero en vez de alumbrar en nuestra familia, a llegarnos a nuestra familia, estamos hablando a Así otras es. Y personas. descuidamos, ¿no? fuera, No estamos descuidamos. viendo, ¿no? Exactamente. Claro, estamos aquí hay que entender descuidando. también el contexto. Obviamente la sociedad judía pues así era y muchas veces todavía hoy en día se relacionan con primos, o sea, entre la propia familia, pero aquí es interesante, por ejemplo, ¿no? Juan el Bautista, que también era hijo de una prima de María, la mamá terrenal de Jesucristo. Elizabeth. Entonces, Sí, exacto. cómo el Señor usó y cómo estas mujeres eran las mujeres que seguían a Jesús. Eso también es importante dejar este dato. Y de toda esta herencia, por eso tú sigue orando por tu familia, sigue trabajando en la fe en Jesús, es que el Mesías se glorificó. Amén, y eso es lo importante, ¿verdad? Sigamos manteniéndonos en contacto con el Señor. Amén. Y alumbrando a nuestra familia primeramente, y no descuidemos ese punto. Amén. Nada más. Hasta mañana. Dios los bendice. Bye, bye.